Mi esposo me azotó 20 veces mientras su amante contaba. Cuando llamé a mi padre, se rieron. 5 minutos después, las puertas principales se abrieron de golpe. Él contó en voz alta, cada una. Quiero que entiendas lo que eso significa. El conteo no era furia. La furia es incontrolable, impulsiva, se acaba en segundos. Lo que Adrián hizo esa noche fue deliberado, calculado. Contó como cuentas repeticiones en el gimnasio o monedas en un frasco con calma, con la atención enfocada de un hombre que había decidido que esto era apropiado y lo había decidido de antemano. Yo estaba de manos y rodillas sobre mármol italiano frío cuando cayó el 20º. Encima de mí, mi esposo Adrián Vale se acomodó los puños de su camisa Tom Ford como si acabara de terminar una videollamada. Y Vanessa, con un vestido de seda color champán y perfume de $400, agachada cerca de mi rostro con los ojos iluminados como una mujer que acaba de ganar algo que había estado deseando por mucho tiempo. Vanessa sonrió. Discúlpate con él, Serena, susurró. Me avergonzaste frente a la junta del club. Discúlpate. Y tal vez te deje quedarte en el ala de invitados después del divorcio. Puso una mano bien cuidada sobre su vientre plano. Ahora él va a tener una familia de verdad, dijo. ¿No es cierto, Adrián? Adrián arrojó una carpeta manila a mis rodillas. Cayó en mi sangre. Eres estéril, dijo. Eres simple. Eres un lastre. Vanessa me está dando mi aire. No tienes nada que ofrecerme y nunca lo tuviste. Metí la mano en mi bolsillo. Él se rió. De verdad se rió. ¿Vas a llamar a la policía? Adelante. El jefe de policía juega póker en mi casa cada tercer jueves. Para la medianoche ya te habrán internado. Miró a Vanessa. Mira qué rápido desaparece una esposa histérica cuando las personas correctas son amigas. No marqué al 911. Marqué un número privado de satélite. Uno que evita todas las torres locales y redes celulares en la Tierra, dirigido a través de un sistema de retransmisión dedicado que mi papá había instalado para un solo propósito. Una sola llamada a una sola persona para un solo tipo de emergencia. Sonó medio timbre. ¿Serena? Papá, mi voz era muy tranquila, muy firme. Estaba mirando directamente a los ojos de Adrián cuando lo dije. Justo como me advertiste. Destruye su vida. La línea hizo un clic. Adrián le sonrió a Vanessa. Llamó a su papá, el mecánico. Él tomó su whisky. Tal vez le mande dinero para el autobús de regreso a casa. Vanessa se rió. Yo no me moví del piso. Solo lo observé. Paciente. La forma en que miras a alguien que todavía no sabe lo que ya está en marcha. Déjame decirte quién es mi papá, porque esta es la parte que Adrián nunca se molestó en averiguar. Y ese descuido le costó todo. Mi nombre es Serena Overtails. No Serena Overtails, que es como me habían llamado en esta ciudad durante 4 años. En los boletines del club, en los programas de las galas benéficas, en las columnas sociales que adulaban a la elegante esposa de Adrián, como si yo fuera un accesorio decorativo que él había adquirido junto con la casa y los autos. Serena Vale, la callada, la que no hacía escenas, la que sonreía en los momentos adecuados y se hacía a un lado en otros. A quien Adrián presentaba en las fiestas como mi esposa, es tímida, que era una forma abreviada de decir sabe cuál es su lugar y se queda en él. Había mantenido mi apellido de soltera fuera de toda mención en la prensa, de todo registro público, de cada papel en este mundo que habíamos construido juntos. Adrián pensaba que era timidez, modestia, la entrañable autoanulación de una mujer que sabía que se había casado por encima de su nivel. No lo era. Mi padre es Richard Sterling, presidente de Sterling International, un conglomerado privado cuyas propiedades abarcan 17 países, incluyen participaciones mayoritarias en 4 de las firmas de capital privado más grandes del hemisferio occidental y cuyos ingresos anuales, hasta el último año fiscal, superaron los $340,000 millones. Tiene 64 años, pesa 300 libras y tiene la complexión de un hombre al que nunca en su vida le han dicho que no, gracias a $40,000 millones. También es el hombre que estuvo en la cocina de mi infancia cuando yo tenía 23 años. La noche en que, con 23 años, me casaba con Adrián Vale y dijo, he hecho una investigación exhaustiva sobre ese hombre, Serena. Es un farsante. Todo lo que ves está financiado por la fe de otras personas en lo que él aparenta ser. En el momento en que esa fe flaquee, no habrá nada debajo de eso. Yo estaré aquí cuando eso pase. Le dije que estaba equivocado. Le dije que Adrián era brillante, ambicioso y que lo amaba. Mi padre asintió, besó mi frente y dijo, entonces espero que nunca tengas que hacer esa llamada, pero si lo haces, no dudes. Durante 4 años yo dudé. No sé exactamente cuándo empecé a entender que él tenía razón. Los matrimonios no se derrumban como imaginas, en un solo momento dramático, en una revelación innegable. Se erosionan lentamente en la rutina diaria, en la forma en que un hombre deja de pedir tu opinión y luego deja de fingir que podría hacerlo, en la forma en que el cariño se vuelve una actuación y la actuación se convierte en desprecio y el desprecio se transforma en crueldad tan gradualmente que casi logras convencerte de que lo imaginaste. La primera vez que conocí a Vanessa Croft fue en una cena benéfica en febrero del año anterior. Tenía 31 años. Era rubia y trabajaba como coordinadora de eventos corporativos para una de las empresas del portafolio de Adrián. Tenía esa cualidad particular de las mujeres que han pasado toda su vida estudiando a mujeres más poderosas y aprendiendo a imitar la superficie sin entender la profundidad. Y era muy, muy buena en la superficie. Me decía a mí misma que era una colega. Me decía a mí misma que las llamadas nocturnas eran por trabajo. Me decía muchas cosas, de esa manera específica en que la gente se dice cosas a sí misma cuando todavía no está lista para enfrentar lo que los hechos ya están diciendo claramente. La escalada, cuando lo pienso ahora, ocurrió en 5 movimientos
movimientos distintos, como una pieza musical que va construyendo hacia algo catastrófico. El primer movimiento fue el teléfono. Adrián siempre había sido reservado con sus dispositivos. Seguridad profesional, lo llamaba. No sabes quién te está observando en esta industria. Pero alrededor de marzo, esa privacidad cambió. Empezó a salir de las habitaciones para tomar llamadas, no solo apartarse, sino irse, silenciosamente, a mitad de una conversación, como cuando sales de una habitación sin querer que te vean, confiando en que nadie comentará tu partida. Me dije a mí misma que era un trato delicado. A menudo tenía tratos delicados. El segundo movimiento fue el fin de semana en el Bellagio. Adrián me dijo en abril que tenía una conferencia en Las Vegas. Sector tecnológico, asistencia privada, no podía llevar a su esposa, lo de siempre. Conseguí su itinerario, no espiando, sino llamando a su asistente ejecutiva, Margo, quien había trabajado para él durante 6 años y de quien sospeché, por lo menos durante 2 de ellos, que tenía una conciencia que poco a poco se iba desgastando, y confirmé que se había registrado en la suite penthouse del Bellagio. Ocupación individual, decía la reservación. La factura del hotel, que encontré en el bolsillo de su saco 3 semanas después, mostraba un pedido de servicio a la habitación para 2 personas. Filete, champaña, 2 copas, 11:47 p.m. Me dije a mí misma que podría haber sido un colega. Me repetí esto durante 11 días. El tercer movimiento fue la cuenta. Nunca había tenido acceso total a las finanzas corporativas de Adrián. Eso era deliberado de su parte, siempre presentado como una medida de protección. No quieres esa responsabilidad, Serena. Confía en mí en esto. Pero tenía acceso a nuestra cuenta conjunta del hogar y a una tarjeta de negocios secundaria que él me había dado para los gastos de la casa. En mayo, noté un cargo recurrente, mensual, de $4,800 a una dirección residencial en el distrito de Aldenmore, a 4 millas de nuestra casa. Contraté a una investigadora privada. Su nombre era Diana Foltz, 22 años en el campo, ex especialista en fraudes de seguros. El tipo de mujer que se comunica exclusivamente en oraciones breves y precisas, y cuyos informes parecen escritos legales porque sabe que podrían convertirse en ellos. Ella confirmó en 10 días lo que yo ya empezaba a sospechar. Adrián había estado rentando un departamento de 2 habitaciones en Aldenmore bajo el nombre de una sociedad. Vanessa Croft tenía una llave. Había estado viviendo ahí intermitentemente durante 8 meses. Me quedé con el informe de Diana durante 3 días sin decirle a nadie. El cuarto movimiento fue el anuncio del embarazo. Me enteré en una fiesta, no en privado entre mi esposo y yo, con la conversación que eso habría requerido, pero en la gala de primavera del Club Meridian, frente a aproximadamente 60 personas, cuando Vanessa llegó con Adrián y él la presentó como una amiga cercana, en un tono que comunicaba exactamente lo contrario. Ella irradiaba felicidad, de esa manera en que las mujeres irradian felicidad cuando quieren que las vean brillar. Cuando ya había reunido suficientes miradas, ella apoyó la mano abierta sobre el vientre, apenas un gesto, y me miró con la satisfacción específica de una mujer que está diciendo la frase que ha estado ensayando. Quería esperar para decírselo a la gente, dijo, pero estoy tan feliz. La habitación se quedó exactamente tan silenciosa como ella había calculado que estaría. No lloré, no hice una escena. Me disculpé y fui al tocador, y me quedé de pie sobre el lavabo durante 4 minutos hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego salí y pasé el resto de la noche hablando con la gente, sonriendo, interpretando el papel de una mujer que estaba bien. No estaba bien, pero estaba calculando cada paso. El quinto movimiento fue la reunión de la junta. 2 semanas antes de la noche en que todo terminó, la empresa de Adrián, Vail Development Group, tuvo una presentación trimestral ante la junta. Había estado involucrada de manera tangencial en la empresa durante años, principalmente de forma ceremonial, pero tenía un puesto discreto en la junta que Adrián me había dado en los primeros días de la empresa, como un gesto que desde entonces había olvidado. Asistí a la reunión. Hice preguntas directas, sobre la estructura de liquidez, sobre su relación con su principal socio de capital, al que Adrián siempre se refería vagamente como un inversionista institucional privado. El rostro de Adrián pasó por algo interesante cuando empecé a hacer esas preguntas. No fue sospecha, ni enojo, fue miedo. Lo dejé preguntándose qué sabía yo. Luego fui a casa y llamé a mi papá. No al número de emergencias, a su línea normal. Le conté todo. El departamento, el embarazo, la reunión de la junta, la forma en que Adrián había contado en voz alta mientras Vanessa miraba. Se lo conté despacio y claramente, como él siempre me enseñó a dar información importante. Y cuando terminé, hubo un largo silencio. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Quiero saber qué tenemos, le dije. Todo. Se quedó callado otro momento. Serena, ¿entiendes que si destapo todo, el capital de riesgo, el puesto en la junta, los subsidios de arrendamiento, el fideicomiso ciego, no quedará nada de su empresa ni de su reputación? Lo sé, esto no es un ataque quirúrgico, es todo el edificio. Lo sé, papá. ¿Y eso es lo que quieres? Pensé en el piso de mármol, en el conteo. Aún no, dije, pero quiero estar lista. Quiero que todo esté documentado, organizado y listo para actuar en cuanto te dé la señal. Él dijo que estará listo. Dijo que no espere demasiado. Yo dije que no lo haré. 2 semanas después, entré al almuerzo mensual de la Junta del Meridian Club al que Adrián asistía religiosamente y le dije al congresista Hargrove que había encontrado varias de sus posturas políticas intelectualmente interesantes y me preguntaba si podríamos tomar un café para discutirlas. Adrián había pasado 6 meses cultivando la relación con Hargrove para obtener un permiso de desarrollo. Yo lo logré en una sola conversación
habitación, sin otra razón más que demostrar que podía hacerlo. Vanessa, que estaba sentada 2 mesas más allá, le contó a Adrián lo que había visto. Adrián llegó temprano a casa, y así fue como terminé en el piso de mármol. Lo que siguió ocurrió rápido, porque así sucedió. Yo seguía en el piso cuando hice la llamada. 30 segundos, tal vez. 40. La línea satelital sonó medio tono, y luego mi papá contestó. 1 minuto después de que colgué, la Amex Platino de Adrián fue rechazada. Él no le dio importancia. Falla, 2 minutos. Su tarjeta negra personal, mismo resultado, 3 minutos. Su director financiero, Graham Holt, con 18 años en finanzas corporativas, un hombre que Adrián describía como imperturbable, estaba llamando en altavoz. Porque Adrián todavía me miraba con desprecio cuando entró la llamada y la puso en altavoz para demostrar lo poco que le importaba. La voz de Graham explotó del teléfono como un hombre que acababa de ver cómo se derrumbaba un rascacielos. Adrián, ¿qué hiciste? Apex Holdings acaba de retirar toda nuestra línea de liquidez, toda. Y Vanguard Trust activó la cláusula de retiro de emergencia. Pago total, no en 30 días, ahora mismo, esta noche. La sonrisa de Adrián se desvaneció por primera vez. Eso no es posible. Tenemos un periodo de gracia. No hay periodo de gracia. La cláusula de retiro se activa con pruebas de mala conducta ejecutiva. Alguien les envió un paquete documentado a las 9:47 de esta noche. Estamos 70 millones en números rojos y han pasado 3 minutos. Sterling International es dueña de Vanguard Trust. El presidente acaba de emitir una orden de liquidación sobre todo tu portafolio de inversiones. El vaso de whisky se resbaló de la mano de Adrián. Se hizo añicos sobre el piso de mármol, sobre mi sangre. Él me miró hacia abajo y yo vi el momento en que su cerebro finalmente, de manera catastrófica, lo comprendió. Sterling International. Sterling, el apellido de soltera de mi esposa, el nombre del que siempre había sido tan reservada. Abrió la boca. Las puertas principales se desprendieron de sus bisagras. 6 hombres con trajes color carbón, con el escudo de Sterling International en el bolsillo del pecho. Pequeños y plateados, inconfundibles si sabías lo que eran. Detrás de ellos, 2 paramédicos que pasaron junto a Adrián como si fuera un mueble y se arrodillaron a mi lado. Señorita Sterling, dijo la paramédica principal. Su placa decía Cassidy. Vamos a levantarte del suelo. Adrián estaba de rodillas entre los vidrios rotos. Un hombre de cabello plateado, con un traje gris titanio, entró por la puerta abierta. Se movía sin prisa, como lo hacen los hombres que saben que la habitación ya se ha acomodado a su alrededor. Se detuvo frente a Adrián y lo miró hacia abajo con la expresión tranquila e indiferente de un hombre que revisa un informe trimestral fallido. Señor Vale, su voz era tranquila, razonable. Tienes 10 minutos para desalojar esta propiedad. Esta es mi casa. Es una propiedad arrendada de un fideicomiso ciego, propiedad total de la señorita Serena Sterling. Metió la mano en el bolsillo de su saco y dejó caer un montón de documentos a los pies de Adrián. El capital de riesgo que rescató al Vail Development Group hace 3 años, cuando tu crisis de liquidez habría expuesto a tus acreedores a pérdidas catastróficas. Su dinero, los 3 miembros de la junta que votaron en contra de tu destitución hace 18 meses, los nombramientos de su padre, el puesto de directora general que has ocupado durante 6 años, ese en el que has construido toda tu identidad, aprobado, mantenido y en cualquier momento revocable por Sterling International, tu accionista mayoritario silencioso. Hizo una pausa. Los autos en tu cochera están registrados a nombre de compañías de arrendamiento subsidiarias de Sterling. Esta casa está en un fideicomiso de Sterling. La membresía del club, esa que incluye noches de póker con el jefe de policía, está respaldada por una fundación benéfica de Sterling. Se inclinó hacia adelante, solo un poco. Señor Vail, usted no es un titán de la industria. Usted es una inversión de bajo rendimiento que acaba de ser liquidada. Vanessa había empezado a alejarse de Adrián lentamente, de la misma manera en que te alejas de algo que empieza a oler peligroso. No lo sabía, dijo ella. Su voz era aguda y quebrada. Lo juro por Dios. Él me dijo que construyó todo por sí mismo. No tenía idea de quién era ella. Estoy embarazada. No puedes, Arturo, dije. Uno de los hombres de traje se acercó con un sobre médico sellado. Se lo entregó a Vanessa. Sus manos temblaban mientras lo abría. Leyó la primera línea. Se detuvo. La volvió a leer. Adrián se la quitó. Sus ojos recorrieron la página hacia abajo y se detuvieron en seco en el tercer párrafo. La paciente Vanessa Crawford no presenta indicadores gestacionales actuales. La revisión del expediente y las imágenes diagnósticas lo confirman. Se realizó una ligadura de trompas doble el 14 de marzo hace 4 años. El embarazo biológico no es posible. La habitación quedó completamente en silencio. No estás embarazada, dijo Adrián. Las palabras salieron planas, desconectadas, como un hombre leyendo un titular de un país extranjero. Nunca estuviste embarazada. El rostro de Vanessa se quebró. Necesitaba una garantía, gritó ella. La compostura se rompió de golpe y todo lo que había debajo era feo y crudo. Iba a fingir un aborto espontáneo el próximo mes. Solo necesitaba que te comprometieras. Idiota. Adrián se lanzó hacia su garganta. 2 guardias lo tenían boca abajo sobre el mármol antes de que sus manos llegaran ahí. Él estaba llorando. Vi a un hombre con el que compartí la cama durante 4 años llorando en el suelo y sentí muy poco, excepto esa claridad tranquila y particular que llega al final de un largo periodo de confusión. Me levanté. La paramédica intentó mantenerme quieta.
Le di las gracias y de todos modos me puse de pie. Caminé hacia Vanessa entre el cristal roto y mi propia sangre, descalza, con la cabeza en alto. El vestido, le dije, quítatelo. Ella me miró fijamente. La confianza de mi padre lo compró. $1,100 el noviembre pasado a través de la cuenta de eventos en la empresa donde trabajabas. Quítatelo. Ella sollozaba cuando se lo desabrochó. Salió de él y se quedó de pie en la fría y ventosa entrada, en ropa interior, despojada de todo lo que había tomado prestado de una vida que nunca iba a ser suya. Bajé la vista hacia Adrián. Me llamaste un lastre, le dije. No respondió. Ya no podía responder. Querías un heredero de verdad, una familia de verdad, un legado real. Me agaché hasta quedar a su altura. Mi voz era muy firme. Tenías una esposa que eligió ser invisible para que tú pudieras sentirte grande, que mantuvo su nombre fuera de los periódicos para que tú pudieras acaparar los titulares. ¿Quién te vio presumir un éxito construido completamente sobre la infraestructura de su familia y nunca dijo una sola palabra? Me puse de pie. Querías deshacerte del lastre. Asentí a los guardias. Concedido. Arrastraron a ambos hasta la puerta principal y los arrojaron sobre el frío concreto de la entrada. Sin teléfono, sin cartera, sin abrigo. La carretera más cercana estaba a 5 kilómetros, en la oscuridad de noviembre, a 4 grados. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe. Durante unos 30 segundos, la habitación estuvo completamente en silencio. Luego, la entrada se iluminó de rojo y azul. No era un solo auto, era un convoy. 4 vehículos negros del FBI subían por el camino privado con esa autoridad particular y tranquila de los agentes federales que saben exactamente a dónde van y exactamente lo que encontrarán cuando lleguen. Había pasado 6 meses armando ese paquete con el equipo legal de mi papá, junto con 2 contadores forenses que él había contratado específicamente para este propósito, y con la agente especial Renata Vázquez, 14 años en la unidad de delitos financieros del FBI, quien había estado esperando que alguien le entregara esto. Las cuentas offshore de Adrian Bale y los registros de transferencias electrónicas en un formato que constituía un caso federal. Se los entregué en octubre en un documento de 400 páginas que los abogados de mi padre llamaron Prueba A hasta Prueba R. Fraude electrónico, evasión de impuestos, divulgaciones falsas a inversionistas, manipulación de empresas fantasma que se remontan al primer emprendimiento de Adrián, mucho antes de que me conociera. Él no solo estaba fingiendo el éxito, se lo había estado robando a inversionistas, a socios, a toda la arquitectura de confianza sobre la que se construía su mundo. Vi a la agente especial Vázquez bajar del vehículo principal. Me miró a través de la ventana, me dio un breve asentimiento y caminó hacia la entrada donde Adrián estaba parado descalzo sobre el concreto frío, gritando a las puertas cerradas, finalmente entendiendo que no solo le había quitado su imperio. Se lo entregué al gobierno federal con moño y todo. Procesaron a Adrián en el edificio federal del centro esa noche. Vanessa no fue arrestada. La interrogaron, la liberaron y para el siguiente martes la despidieron discretamente de todos los cargos profesionales que tenía, cada uno de los cuales tenía alguna conexión con la red Sterling en la que no sabía que estaba involucrada. Se mudó de regreso a su ciudad natal en Ohio 6 semanas después. Sé esto no porque la haya seguido, sino porque la gente te cuenta cosas. La fianza de Adrián se fijó en $4.2 millones. Su abogada, a la que llamó a medianoche desde el Centro de Detención Federal, pidió un acuerdo de pago. Los activos que podrían haber financiado ese acuerdo ya habían sido congelados. Adrián pasó 11 días en detención antes de que se llegara a un acuerdo con un fiador gracias a una conexión con la familia de su padre, personas a las que había pasado una década fingiendo no necesitar. La empresa se disolvió bajo administración judicial en un plazo de 90 días. El nombre corporativo, Bale Development Group, ya no existe en ningún registro en ningún estado. La doctora Priya Mehta, la especialista en trauma que mi padre tenía de guardia antes de que terminara la noche, con 20 años de experiencia clínica y experiencia específica en recuperación tras la violencia doméstica, llegó a la propiedad antes de la medianoche. Quiero decir que no la necesitaba, pero esa sería la versión antigua de mí hablando, la versión que manejaba todo en silencio y lo llamaba fortaleza. Dejé que la doctora Mehta se sentara conmigo en la cocina mientras los paramédicos terminaban su trabajo y respondí honestamente a sus preguntas, y no me disculpé por lo largas que eran mis respuestas. El caso federal, Estados Unidos contra Adrian Bale y otros, se presentó en marzo del año siguiente. Testifiqué en una sesión cerrada. Jessica Harmon, licenciada en Derecho, mi abogada personal, contratada por recomendación de mi padre, con 30 años de experiencia en derecho familiar y corporativo, estuvo sentada a mi lado durante todo el tiempo. Duró 4 horas. Estuve tranquila todo el tiempo. Él se declaró culpable de 6 cargos a cambio de una sentencia reducida, 8 años. Probablemente cumplirá 6, con buena conducta. En una prisión de mínima seguridad, donde la comida es aceptable y nadie cuenta nada en voz alta. Me mudé de regreso a la propiedad de mi padre durante 3 meses después de que todo terminó. No porque lo necesitara, sino porque por primera vez en 4 años quería estar en un lugar que no tuviera nada que ver con la persona que había estado interpretando. Mi padre no me dijo, te lo dije, ni una sola vez. Él preparaba café en las mañanas y se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina, y a veces hablábamos y a veces no, y ambas cosas estaban bien. Tengo 34 años. Tengo los ojos de mi madre y la paciencia de mi padre y un nombre que pasé 4 años
años ocultando, el cual nunca volveré a ocultar. La primavera pasada, asistí sola a la gala anual del Meridian Club con un vestido azul marino que pagué yo misma. Me senté en una de las mesas del centro, no en la orilla, sin que me taparan macetas de flores ni acomodos sociales de pura cortesía, y me quedé hasta el final. Hablé exactamente con quien quise hablar y me fui cuando estuve lista. La mujer en la entrada revisó mi nombre en la lista de invitados. «Señorita Sterling», dijo. Sonreí. «Sí», respondí. «Esa soy yo». Él pensó que llamé a un mecánico. Él pensó que yo no era más que la mujer callada en la esquina del cuarto. Pensó que lo peor que podía hacerme era dejarme en el suelo. Se equivocó. Lo peor que hizo fue darme una razón para levantarme.